Facundo Cabral no tenía que partir esa mañana. No era el objetivo. No debía estar en ese asiento. No debía cruzar esa avenida. No debía terminar dentro de una camioneta blanca, marcada por un ataque, en una ciudad que apenas estaba despertando. Pero a las 5:15 de la madrugada del 9 de julio de 2011, en Ciudad de Guatemala, el destino hizo una de esas jugadas crueles que parecen escritas por alguien con demasiado odio. Un hombre que pasó su vida cantando contra el apego, contra el dinero y contra la ambición, terminó atrapado en una guerra por millones de dólares del crimen organizado. Y lo más brutal es esto. El ataque no era para él. Era para el hombre que iba manejando. Antes de seguir, si te interesan estas historias donde la música, el poder y el crimen se cruzan de forma brutal, suscríbete ahora, deja tu like y dime en los comentarios desde qué país estás viendo esto, porque lo de Facundo Cabral no fue solo un caso trágico. Fue la prueba de que el dinero oscuro ya estaba demasiado cerca de los escenarios. Facundo tenía 74 años. Ya no era el hombre fuerte que había recorrido América durante décadas. Estaba cansado. Casi ciego. Caminaba con dificultad. Dependía de otros para moverse en sus giras. Pero seguía cantando. Seguía subiendo al escenario. Seguía diciendo frases que parecían simples, pero que atravesaban a la gente. No soy de aquí, ni soy de allá. Para millones, Facundo era eso. Un hombre sin patria fija. Sin ambición material. Sin necesidad de pertenecer. Pero esa madrugada iba sentado junto a un hombre que representaba exactamente lo contrario. Enrique Farina. En público, Farina era empresario del espectáculo. Promotor. Dueño de clubes. Hombre de contactos. Alguien capaz de mover artistas por Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Pero detrás de esa fachada había otra historia. Mucho más oscura. Según las investigaciones posteriores, Farina no era solo empresario. Era una pieza vinculada al manejo de dinero ilícito y al tráfico de sustancias ilegales. Sus clubes no solo vendían alcohol. No solo llenaban mesas. No solo contrataban música. También servían, según las autoridades, para mover dinero de origen dudoso. Efectivo. Entradas. Barras. Shows. Facturas. Todo podía convertirse en pantalla. Y ese otro lado era el crimen. Ahí empieza la verdadera historia. Facundo subió a esa camioneta creyendo que iba al aeropuerto. En realidad, estaba entrando en una sentencia que no llevaba su nombre. Si hasta aquí ya ves que algo no encaja, deja tu like, porque lo más grave no es que Facundo viajara con Farina, sino quien quería quitar del camino a Farina. Meses antes del ataque, una operación policial en Nicaragua golpeó a una red conocida como Los Charros. Esa red estaba conectada con Alejandro Jiménez González, alias El Palidejo. Un costarricense señalado como operador del cártel de Sinaloa en Centroamérica. El Palidejo no era un operador común. Era un coordinador. Un hombre de rutas. Contactos. Cargamentos. Dinero. De esos nombres que casi nunca aparecen en los grandes titulares, pero que sostienen operaciones enormes desde la sombra. Y en medio de ese mundo, Farina habría hecho lo imperdonable. Según las investigaciones, se quedó con un cargamento que no era suyo. Un cargamento valuado en millones. Para una persona normal, eso parece una locura. Para el crimen organizado, es una sentencia. Porque en ese mundo no hay demandas civiles. No hay mediación. No hay segunda oportunidad. Hay castigo. Y el castigo fue ordenado. El objetivo era Enrique Farina. No Facundo Cabral. Ese punto cambia todo. Facundo no murió por sus canciones. No murió por una enemistad personal. No murió porque alguien quisiera silenciar su voz. Murió porque se sentó junto al hombre equivocado, en el momento equivocado, dentro del vehículo equivocado. Pero antes de esa madrugada hubo una despedida. El 7 de julio de 2011, Facundo se presentó en el Teatro Roma de Quetzaltenango. Fue su último concierto. El público lo vio frágil, pero lúcido. Cansado, pero presente. Cantó. Habló de la vida. Habló de la muerte. Habló como hablaba siempre, como si ya estuviera de paso.
Y al final dijo algo que después sonaría como premonición. Ya les di las gracias a ustedes. Después, que sea lo que Dios quiera. Nadie en ese teatro sabía que esas palabras eran casi una despedida. Mientras Facundo agradecía al público, otros hombres ya preparaban otra cosa. No música. No aplausos. Vehículos. Rutas. Una emboscada. Antes del minuto 4, dime en comentarios qué te parece más brutal, que Facundo no fuera el objetivo o que a nadie le importara que estuviera ahí. El hombre contratado para el ataque fue Elgin Vargas Hernández. El plan era simple. Vigilar a Farina. Esperar el momento vulnerable. Atacar. Desaparecer. Pero hubo un error. Un error que convertiría un ajuste de cuentas criminal en un escándalo internacional. Facundo Cabral iba en el asiento del copiloto. O peor todavía. Tal vez lo vieron y no les importó. La madrugada del 9 de julio, Facundo estaba en el Hotel Tikal Futura, en Ciudad de Guatemala. Tenía un vuelo hacia Nicaragua. Lo lógico era tomar un taxi del hotel o transporte directo al aeropuerto. Pero Farina insistió en llevarlo personalmente. Más cómodo. Más seguro. Más rápido. ¡Qué ironía tan cruel! El hombre marcado para caer le ofreció protección al hombre que terminó perdiendo la vida por acompañarlo. A las 5:05 de la mañana salieron del hotel. Farina conducía una camioneta blanca. Facundo iba adelante. Atrás viajaba su representante. Detrás de ellos iba otro vehículo con seguridad. El aeropuerto estaba cerca. Solo tenían que llegar. Solo era un trayecto corto. Pero los atacantes ya estaban esperando. Boulevard Liberación. Zona 7. Ciudad de Guatemala. Madrugada fría. Poco tráfico. Una calle aparentemente tranquila. Pero en el crimen organizado, una avenida vacía puede convertirse en una trampa en segundos. A las 5:15, un vehículo se emparejó. Luego otro. Farina entendió demasiado tarde. Aceleró. Pero ya estaban encima. Comenzó el ataque. Impactos contra los vidrios. Contra las puertas. Contra el parabrisas. Contra el costado. El blindaje resistió al principio. Pero no podía aguantar una descarga concentrada a tan corta distancia. Los vidrios comenzaron a quebrarse. Los proyectiles entraron. Facundo, casi ciego, probablemente no alcanzó a entender por completo qué estaba pasando. No tuvo tiempo. Uno de los impactos lo alcanzó en la cabeza. La pérdida fue inmediata. El hombre que cantaba sobre no pertenecer a ningún lugar terminó dentro de una camioneta de lujo, en una guerra por dinero, sustancias ilegales y traición. Farina, el verdadero objetivo, sobrevivió. Herido. Pero vivo. Facundo, el inocente, murió. Esa es la tragedia completa en una sola imagen. El hombre que debía caer siguió respirando. El hombre que no tenía nada que ver quedó sin vida a su lado. Farina logró conducir hasta una estación de bomberos. La camioneta llegó destrozada. Los bomberos corrieron. Abrieron la puerta. Vieron a un hombre mayor. Lentes oscuros. Cuerpo vencido. Sin signos vitales. Cuando lo identificaron, la noticia explotó. Facundo Cabral había sido asesinado. Argentina exigió respuestas. Guatemala quedó bajo presión internacional. América Latina quedó en shock. ¿Cómo podían hacerle eso a Facundo Cabral? ¿Qué hacía en esa camioneta? ¿Quién era realmente el hombre que iba manejando? Y ahí empezó la cacería. Cámaras de seguridad. Hotel. Calles. Rutas. Vehículos. Placas. Movimientos. La CICIG y el Ministerio Público reconstruyeron el ataque paso a paso. No como rumor. Como operación criminal. En menos de 72 horas fueron capturados varios autores materiales. Entre ellos, Elgin Vargas Hernández. Y los interrogatorios abrieron la puerta al nombre detrás de todo. El Palidejo. Alejandro Jiménez González. El hombre que habría ordenado quitar del camino a Farina. El hombre que convirtió a Facundo Cabral en daño colateral. El Palidejo intentó huir. Se movió por Centroamérica.
Usó documentación falsa. Buscó desaparecer. Llegó hasta Colombia. Pero en marzo de 2012 fue capturado en Bahía Solano, Chocó. Y con esa captura, el caso dejó ver algo más grande que un ataque. Mostró una red. Clubes nocturnos. Empresas fachada. Documentos falsos. Funcionarios corruptos. Lavado de dinero. Crimen organizado. Fronteras. Y artistas usados como pantalla de legitimidad. Si sigues aquí, no te vayas, porque esta es la parte que vuelve la muerte de Facundo más grande que una emboscada. La cultura también puede ser usada como fachada. Esa es una de las partes más perturbadoras. Facundo no fue solo víctima de un ataque. Fue víctima de un sistema donde la música puede servir de pantalla. Donde un concierto puede justificar dinero. Donde un promotor puede parecer empresario y al mismo tiempo moverse entre cargamentos, deudas y traiciones. Donde un artista cree que viaja con alguien de confianza, pero en realidad está entrando a una guerra que desconoce. En 2016 llegaron las sentencias. El Palidejo fue condenado a 50 años de prisión. Elgin Vargas Hernández recibió 53 años. Otros implicados también fueron condenados. La justicia alcanzó a los autores directos. Pero quedó una pregunta. ¿Eso cerró realmente la historia? Porque Facundo murió. Pero el sistema que lo alcanzó siguió vivo en muchas formas. Lavado. Protección política. Empresarios fachada. Funcionarios corruptos. Rutas abiertas. Dinero entrando a clubes, bancos, restaurantes, conciertos. Facundo murió por sentarse en el asiento equivocado. Pero ese asiento existía porque había una estructura completa funcionando detrás. Y esa estructura no nació esa mañana. Se construyó durante años. Con dinero. Silencio. Corrupción. Miedo. Y gente que prefirió no preguntar demasiado. La imagen final sigue siendo imposible de olvidar. Facundo Cabral, el hombre que decía no tener nada, sin vida dentro de una camioneta de lujo. El hombre que cantaba contra la ambición, alcanzado por una disputa de millones. El hombre que no era de aquí ni de allá, atrapado en una frontera invisible entre música y crimen. Y quizá por eso su muerte dolió tanto. Porque no fue solo la muerte de un artista. Fue la prueba de que en América Latina nadie está completamente a salvo cuando el dinero oscuro toca todo. Ni siquiera un trovador viejo. Ni siquiera un hombre casi ciego. Ni siquiera alguien que solo quería llegar al aeropuerto. Facundo no era el objetivo. Pero murió como si lo hubiera sido. Y esa es la parte más cruel. Que a veces el crimen no necesita odiarte para destruirte. Solo necesita que estés demasiado cerca. Facundo Cabral no murió por una canción. Murió porque el crimen organizado ya estaba sentado en la misma mesa que la música. Y esa mañana, también iba manejando la camioneta. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, activa las notificaciones y mira el siguiente video, porque hay historias donde la víctima no era el objetivo, pero termina revelando toda la red que había detrás.